Argentina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar. Bienvenidos todos a su programa Nuestra América y Más, que les brinda una ventana hacia Latinoamérica, el Caribe y Massachusetts. Aquí, en este programa, nosotros como nuestroamericanos tenemos la oportunidad de analizar temas de interés que ocurren en nuestra región y que muchas veces son invisibilizados en otros medios de comunicación. Soy Vanessa Matamoros y es un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes en este su programa junto al equipo que lo producimos, que lo hacemos en forma voluntaria e independiente. En el programa de hoy tendremos temas de actualidad en los cuales hablaremos de ese comercial televisivo que se pasó en el evento deportivo del domingo, el Super Bowl, sobre Ecuador. Y también analizaremos temas relativos a Bolivia y esa juramentación que se dio a principios del año de Evo Morales como presidente del nuevo periodo. Después hablaremos de Venezuela sobre unas normas que unas resoluciones sobre normativas de las Fuerzas Armadas Bolivarianas con respecto a las protestas que ocurren en el país y cómo manejarlas, y lo cual ha creado cierta controversia. Y el resto del programa lo dedicaremos a un evento histórico, digamos, de la historia reciente, también venezolana, como es el 4 de febrero de 1992, donde se da esa rebelión cívico-militar que también es llamado el golpe de Estado de Hugo Chávez, y que se generan a partir de ese momento un cambio en la historia venezolana, y muchos historiadores lo refieren como un día en donde se separa el antes y el después de la historia venezolana. Es muy importante y queremos tocar este tema hoy porque a pesar de que es un tema relativo a Venezuela, a su vez influye en la historia de nuestra región y lo que ha ocurrido a partir de esa fecha en todos los países. Bueno, esperamos que disfruten el programa de hoy y que sigan acompañándonos como lo hacen hasta ahora. Agradecemos mucho los mensajes de apoyo y comuníquense con nosotros a través de nuestro correo electrónico, lo pueden hacer por Twitter y nuestros teléfonos. Bueno, agradecemos nuevamente y pasamos con Jorge Marín en su primer segmento. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por esa introducción. Y aquí estamos de nuevo en Nuestra América y Más. Este domingo pasado, los Patriots de Nueva Inglaterra ganaron la final del fútbol americano, mejor conocido como Super Bowl. Y desde aquí nosotros le mandamos felicitaciones a todos los patriotas. El Super Bowl es uno de los programas más vistos en Estados Unidos y las propagandas que se muestran durante este partido son muy costosas. Sin embargo, el Ministerio de Turismo de Ecuador pudo justificar este costo. Si se lo perdieron durante el juego, veamos este reportaje que explica por qué de esta inversión. El destino turístico Ecuador se promocionará en la edición número 49 de la final del fútbol americano, evento conocido como el Super Bowl, a disputarse el próximo domingo 1 de febrero en la ciudad estadounidense de Glendale. Este acontecimiento deportivo es considerado como el más importante del año en ese país. Lo más importante es seguir mostrándole al mundo lo mejor que tenemos. Y como ustedes saben, las estrategias de promoción requieren un esfuerzo continuo, sostenido e integral. Y nosotros creemos y vemos en el Super Bowl como una oportunidad para multiplicar todos los efectos positivos que ya ha tenido la campaña All You Need Is Ecuador. Este va a ser un comercial de 30 segundos, va a salir en el medio tiempo, en estados como Nueva York, Chicago, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Washington, entre otros. El producto audiovisual tuvo un costo de $2.9 millones y con su transmisión se espera recaudar más de 60 millones,
con la llegada de unos 14.000 turistas adicionales de Estados Unidos. En 2014, alrededor de 260.000 visitantes de este país arribaron a Ecuador, lo que significó un 17% de las llegadas totales. Que Estados Unidos es nuestro principal mercado objetivo, no solo porque ya es un mercado significativo, lo hemos compartido con ustedes antes, el 17% de las llegadas de Ecuador vienen de Estados Unidos, alrededor de casi 260.000 personas del año pasado. Este es un mercado con alta calidad de gasto, que es otra cosa que nos interesa. Generar ingresos es el objetivo final para el país. El gobierno ecuatoriano invierte en varias estrategias de promoción en el mundo con el objetivo de consolidar al turismo como la principal fuente de ingresos no petroleros. Para la agencia de noticias Andes, Karel Sack. Bueno, muy interesante que el Ministerio de Turismo de Ecuador haya podido justificar ese comercial. Ahora, el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue juramentado por tercera vez el 22 de enero de este año y gobernará Bolivia hasta el 2020. Su victoria en estas elecciones fue contundente con más del 60% de los votos. En el próximo video, él recuenta de cómo estaba la situación en Bolivia antes de su gobierno, lo cual es bueno recordar para dar crédito a quien se lo merece. Veamos parte de su discurso durante su juramentación. Es una nueva emoción estar nuevamente acá, asumiendo una enorme responsabilidad de conducir 5 años más de presidente, gracias a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano, gracias a otros movimientos sociales. Para refrescar la memoria a las nuevas generaciones y quienes nos visitan, el año 2002, en la madrugada del 22 de enero del 2002, estuve siendo expulsado como diputado de este Congreso. Después volver a ser posesionado por tercera vez, pues es una enorme alegría y emoción para mí y toda la familia que luchamos de cambio profundo que vivimos en Bolivia. Yo no puedo entender todavía que, hermano Álvaro, estamos cumpliendo 9 años de presidente, vicepresidente y 9 años de nuestra revolución democrática cultural. Desde ayer empecé a reflexionar cómo era antes la parte política, la parte democrática. Mire, sin ir lejos, en 1964 a 65 habían cogobierno. Es decir, por golpe de Estado habían 2 presidentes. Uno gobernaba del Estado Mayor de Miraflores, un general y otro general del Palacio. No había democracia. Que duró, creo, 3 o 4 meses. Me acuerdo del año 1978, cuando prestaba el servicio militar obligatorio. No había sido que ese año conocí 3 presidentes. Revisé un poco la historia. Ese año habíamos tenido 6 presidentes. Entré al cuartel cuando el general Banzer era presidente. Hubo golpe de Estado. En ese espacio, el general Banzer dejó la presidencia a 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, el famoso conocido como triunvirato. Estos 3 presidentes o 3 comandantes duraron como 3 horas para elegir al general Pereda Asbun. Y me acuerdo siempre que como era un poco altote y flaco, me especializaron como policía militar y me destinaron a cuidar el Comando General de Ejército en Miraflores. Como soldado, una noche dejé al general Padilla Arancibia, comandante del ejército. Al día siguiente despierto, mi comandante ya era presidente. Está hablando del año 1978. Un solo año, 6 presidentes, todos militares. Y me acuerdo también, hermanas y hermanos asambleístas y al pueblo boliviano, me fui del cuartel, golpe de Estado del 79.
ya en Orinoca, ayudando a la mamá desde los fogones, de la fogata, escuchando, no podía creer, otro golpe más. La dictadura de Natuchbuch. Pero ¿qué pasó? Que otra vez, en el 80 hubo un triunvirato, que esos 3 comandantes duraron 18 horas de presidentes y finalmente entregó a García Meza, el año 1980. Entonces, hermanas y hermanos, de golpe en golpe en Bolivia, con una política inestable, además de eso, el país más pobre de Sudamérica y el penúltimo país en pobreza de toda América Latina y el Caribe. Si eso era la democracia o si eso era la situación política, que ahora estamos cumpliendo 9 años de presidente, vicepresidente de este proceso de cambio, nuevamente ratificados, demuestra que tenemos democracia y además de eso, hermanas y hermanos, tenemos estabilidad política. Eso me sorprende a mí. Desde el 2005, este movimiento político de liberación, entre elecciones y referéndum, ganamos 7 veces. De los 7 veces, 4 veces con más del 60% y 3 veces con más del 50%. Revisen la historia de Bolivia, desde la fundación de la República, ¿qué movimiento político ha ganado tantas elecciones? Y con más del 50 y más del 60%, esta es la lucha del pueblo boliviano, esta es la conciencia del pueblo boliviano. Bueno, crédito a quien se lo merece. Ahora, para cambiar de tema, en Venezuela fue publicada en Gaceta Oficial 40.589 el 27 de enero la resolución 8610. Esta resolución fue hecha para clarificar las normas de las Fuerzas Armadas de Venezuela cuando se trata del orden público. Son 10 normativas, entre ellas hay una que se trata de precaución hacia las personas mayores, mujeres embarazadas, personas deshabilitadas. Otra también se trata de no arrebatar pancartas a los manifestantes. Pero la oposición en Venezuela acusa al gobierno en todos los medios de comunicación, afuera y dentro del país, de permitir el asesinato de manifestantes pacíficos por la siguiente norma. Y cito: no portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, a menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, sea necesario su porte y uso. Esto lo hicieron porque el año pasado fueron asesinados varios miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas por francotiradores y manifestantes, y los cuerpos de seguridad no podían responder. En la primera protesta pacífica, supuestamente pacífica, el Ministerio de Justicia fue incendiado. Si los manifestantes no son pacíficos, las autoridades deben tener las armas necesarias para mantener la paz y poder defenderse. Veamos cómo lo explica el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Con atención a algunos medios de comunicación atacando a la Fuerza Armada. Porque, bueno, nos dimos a la tarea desde finales del año pasado a revisar la actuación de la Fuerza Armada en materia de orden interno, específicamente de orden público. E hicimos una mesa multidisciplinaria donde participó la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Consejo de Derechos Humanos de la Nación, las policías, el Ministerio de Interior y Justicia, nuestra Fuerza Armada, la Guardia Nacional Bolivariana. Nos dedicamos a delinear paso a paso lo que tiene que ver con la actuación de la Fuerza Armada en materia de orden interno y específicamente de orden público. Ustedes saben pues que nuestra Guardia Nacional, componente fundamental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene una tarea constitucional que es cooperar con el mantenimiento del orden interno. Y dados los hechos de violencia que se registraron a principios del año pasado,
y viendo también hacia el pasado, 27 y 28 de febrero de 1989, yo me dije a mí en mi condición de comandante estratégico en aquella oportunidad, cargo que todavía asumo, hay que revisar de una vez por todas y escribir sobre el papel de la Fuerza Armada, sobre todo en esta materia específica. Bueno, se han dedicado a extraer y a descontextualizar de ese documento hermosísimo, de profundo respeto a los derechos humanos, a la vida y a los manifestantes incluso. A descontextualizar y a poner en relieve lo que está por completo fuera del espíritu de toda la estructura del documento. Bueno, y ahora para seguir con Venezuela, un día como hoy, el 4 de febrero, en Venezuela marca un cambio en la historia política del país. Fue en esta fecha, hace 23 años, cuando varios oficiales se alzan contra el corrupto gobierno de Carlos Andrés Pérez. No fueron victoriosos en el campo de batalla, pero sí en la mente de la mayoría de los venezolanos. Este fue el primer paso al movimiento que ahora se conoce como el chavismo y que ahora domina la política en Venezuela. Veamos este recuento que nos da el presidente Chávez de los acontecimientos de ese día en el próximo video. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. El 5 de julio de 1975 yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. Como a las 2 de la mañana mi vecina me llama por teléfono. Cuando oigo el teléfono vuelo porque uno cree que es un enfermo. Entonces vuelo y aló y sé que es Cecilia, mi vecina. ¿Qué pasa, Cecilia? ¿Qué tiene? Entonces me dice ella, no, Elena, tranquila, pero es que te estoy llamando porque hay un golpe de estado. Ay, mi madre. Eso fue horrible. Y una vez llamé a mi marido, estaba otro de mis hijos en otra habitación. Mamá, ¿pero qué pasa? Ahí le dijo, hay golpe de estado y seguro que tu hermano está. Si alguien se dedica a, con visión racional, ¿no?, a hacer cálculos probabilísticos, tomando en cuenta los distintos factores intervinientes, etcétera, concluiría, pero yo le diría que no perdiera ni tiempo, en que la probabilidad de éxito aquella madrugada era casi cero. Nosotros hicimos una quijotada, en verdad. Fue una quijotada, porque mira, eran 26 batallones y salieron 5. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. La rendición fue como una muerte, Tanto que lo escribí en un papelito y escribí rendición, la muerte. Aviones rasantes, centellas enemigas, miles de ojos miran inocentes, niños enjaulados en latas y cartones a las faldas de la colina. Me escudriñan los ojos amanecidos de mi tropa rebelde, rojos de boina, tricolor de brazalete, mi comandante, peligra la patria, volaremos de nuevo como las águilas, paracaidistas por Venezuela, incertidumbre terrible, suicidio sin sentido, genocidio, fratricidio, no, abajo los fusiles, armen pabellones, silencio en los cañones y un frío profundo en el corazón, como de muerte. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Rendición, muchachos, por ahora. Yo me sentía muerto, hasta que uno comenzó a darse cuenta a los pocos días de
bueno, del impacto que había tenido, que estaba comenzando a tener la revolución del 4 de febrero. Chávez es un comandante con todos sus amigos, con todos los que hicieron este país. Lo que hicieron fue buscar el mejoramiento de Venezuela, acabar con los corruptos. Un corrupto como Carlos Andrés Pérez, un asesino como Carlos Andrés Pérez. Lo que ocurrió, yo estoy ahora convencido de que tenía que ocurrir como fases necesarias de un movimiento revolucionario. No había condiciones allí para triunfar, pero ¿qué? Abrimos un boquete en la pared. Abrimos un boquete. Sí, buenas noches, gracias por continuar con nosotros en su programa Nuestra América y Más. Soy Rena Illas y vamos a comenzar con el segundo segmento, el cual estaremos hablando de ese 4 de febrero de 1992, se está celebrando 23 años de ese alzamiento que hizo el teniente coronel para ese momento Hugo Chávez Frías, el cual quiso demostrarle al mundo de que esa Venezuela que estaba dormida, que estaba silente, despertó porque estaba cansada de ese bipartidismo, de ese puntofijismo que se estaba viviendo en la Venezuela de los años 90. Bueno, uno de los hechos más significativos que recuerdan los venezolanos y el mundo entero acerca de las palabras de Hugo Chávez en ese momento, después de que ven fracasados su intento de hacer una toma del poder a través de esta sublevación que hicieron, fue la famosa frase del por ahora. Y eso generó un gran significado para todos los venezolanos. Todavía pues yo recuerdo estar allá, vivir esa madrugada, esa sorpresa que nos dio a todos los venezolanos, porque no nos esperábamos algo así, pero a su vez ver a aquella persona que toma responsabilidad y hace de aquella palabra por ahora un significado inmenso para todos los venezolanos. De hecho, hoy día muchos de los que apoyamos todo ese proceso que se dio posteriormente, decimos que ese por ahora se convirtió en un para siempre, y eso es lo que vamos a hablar hoy en este programa. De hecho, que consideramos que era muy importante tocar este tema, porque es un reflejo pues de todos estos cambios que han ocurrido en nuestra región, y Venezuela como uno de los centros de nuevas situaciones que están ocurriendo y que influyen pues también en la región. Y bueno, vamos a hablar también de esos antecedentes, ¿verdad? De los antecedentes, ¿qué es lo que lleva realmente al 4 de febrero? Y vamos a comenzar con un video que habla sobre estos temas. Hubo intensas luchas que agotaron el punto fijismo y de alguna manera revelar lo que era. Mira, hagamos un brevísimo recuento, incluso de lo que yo viví. Yo participé en las luchas contra Párez Jiménez, una dictadura que negó toda clase de derechos a los venezolanos, partidos políticos, organizaciones obreras, campesinas, intelectuales, etc. Toda la lucha contra Párez Jiménez fue una lucha clandestina. José Vicente, tú eres testigo de sección del desarrollo del Pacto de Punto Fijo y la deformación de esa manera tóxica de desarrollar el concepto de la democracia. Bueno, hay que remontarse a lo que fue el 23 de enero, que fue realmente una fecha alucinante, una emoción colectiva, porque la gente pensó que saliendo de una dictadura íbamos a entrar directamente en una democracia sin mayor perturbación. En 1958 salí a la calle con ese pueblo que quería democracia y que quería saber y que quería conocer. De concentración concebido en los términos nazi. No había debido proceso, no había garantías procesales para los detenidos. Esto nos lleva a decir lo siguiente, una afirmación que yo ratifico constantemente, y es que ese clima se dio, y ese es el exabrupto, en el marco de una democracia representativa que era exportada al exterior
como la verdadera democracia en América Latina. Es bueno señalar que la figura represiva de la desaparición surge en Venezuela, en los gobiernos de Betancourt y de Raúl Leoni. No aparece, no se inicia esa figura siniestra en Chile, como algunos piensan, en Uruguay, en Argentina o en países centroamericanos. Es en Venezuela, en la Venezuela puntofijista, en la Venezuela de la Cuarta República, donde surge esa terrible figura que es producto de la asimilación por parte del Estado venezolano de las prácticas represivas de los Estados Unidos en sus manuales de la Escuela de las Américas. Hoy en día hay una serie de historiadores, de analistas, que tratan de reivindicar la figura de Rómulo Betancourt y lo presentan como padre de la democracia. Claro, fue el padre de la democracia represiva, de la democracia totalitaria, de la democracia de los campos de concentración, de la democracia de los partidos que asfixiaban a la sociedad, de la entrega al Fondo Monetario Internacional, de la política de vinculación extrema con los Estados Unidos, de sometimiento, de pérdida del sentido de la nacionalidad. En ese sentido, esa democracia realmente es producto de la concepción que tenía Rómulo Betancourt, que había que transar con los poderes fácticos y traicionar al pueblo para poderse mantener en el poder. Lo que hay que recordar el 27 de febrero de 1989, que fue una experiencia difícil para los movimientos populares, para el movimiento estudiantil. ¿A qué me refiero con difícil? Que la represión fue brutal. La represión más brutal fue luego que pasaron los episodios de saqueo, de movilización, de disturbio, fue cuando la gente ya estaba en su casa y fue una represión que intentaba ser intimidatoria. O sea, la represión de Carlos Andrés Pérez, eso implicó cárcel, implicó tortura para muchos dirigentes estudiantiles, implicó el asesinato de dirigentes populares. En la Cuarta República, como vieron ahorita en este material, que por cierto es un documental muy interesante que lo recomendamos, un documental de un cineasta venezolano, Carlos Aspurua, y que se llama 4 de febrero en la historia. Está en el internet, y en la historia venezolana de la Cuarta República pueden ver que hubo mucha represión. De hecho, posterior al 23 de enero que comentamos la semana pasada, hubo represiones, por ejemplo, de gobiernos de Rómulo Betancourt, Leoni y también Carlos Andrés Pérez, como fue también lo que pasó el 27 de febrero de 1989 que vieron en el material. Entre las represiones pueden ver así como que en la época de Betancourt se decía dispara primero y averigua después. Esa era una de las grandes frases, ¿no?, de ese gobierno, y muchos otros problemas también económicos que se nombraron ahí. Sí, exactamente. En ese periodo de Carlos Andrés Pérez pudimos ver cómo también los medios de comunicación estaban en apoyo a toda esa represión, o sea, no lo veían mal, para ellos estaba como que bien sacar esas imágenes, cosa que es totalmente distinta en el periodo actual de la Quinta República, llamándolo así en los tipos de periodo, pero queremos mostrarles el siguiente video en el cual van a poder ver esa parte donde Carlos Andrés Pérez, el presidente actual para ese 4 de febrero de 1992, y todo el apoyo que recibe a través de los medios de comunicación. El 27 de febrero de 1989, que fue una experiencia difícil para los movimientos populares, para el movimiento estudiantil. ¿A qué me refiero con difícil? Que la represión fue brutal. La represión más brutal fue luego que pasaron los episodios de saqueo, de movilización, de disturbio, fue cuando la gente ya estaba en su casa y fue una represión que intentaba ser intimidatoria. O sea, la represión de Carlos Andrés Pérez, eso implicó cárcel, implicó tortura para muchos dirigentes estudiantiles, implicó el asesinato de dirigentes populares. Nuestro país ha retornado a la normalidad, pero esto que nos llena de alegría a todos los hombres y mujeres que amamos profundamente esta patria grande y generosa, no ha sido obra del azar. Es el producto de la suma de todas las voluntades, del trabajo arduo y tesonero de la colectividad,
para la recuperación de la paz social. Sí, todos hemos contribuido desde nuestra trinchera de trabajo al restablecimiento de los procedimientos normales de producción de bienes y servicios para conseguir y preservar el bienestar. Todos hemos contribuido a la rápida superación de la crisis. Pueblo y gobierno configurando una vez más un extraordinario equipo de trabajo llamado Venezuela. Como vieron en esa imagen que pusimos sobre esta pronunciación acerca de que Venezuela volvió al orden, eso fue después del 27 de febrero de 1989, de que todos trabajamos juntos, etcétera. Eso en realidad era una farsa mediática de parte de los grupos privados, de los medios de comunicación que apoyaban de alguna manera que se estabilizara el gobierno. Hubo mucho asesinato, mucha gente murió en ese 27 de febrero y eso fue uno de los antecedentes principales del 4 de febrero. Y quisiéramos ahí mostrar cómo entonces los medios de comunicación apoyaban eso, pero a su vez tenían una guerra contra la política de esa época porque los empresarios querían tomar el poder político y a su vez hacían despidos masivos en los medios de comunicación a todo aquel que tuviera una visión diferente o que hiciera críticas o que tuviera alguna relación con ideologías de izquierda, etcétera. Veamos este material que muestra qué estaba pasando en esa época y cómo nos llamaban a nosotros, los jóvenes de esos momentos, la generación boba, porque no teníamos o no queríamos involucrarnos en política. Y esta es nuestra última información. Se conoció a través del comité de empresa del Diario de Caracas que han sido despedidos 32 periodistas del plantel de este órgano informativo. La dirección administrativa del Diario de Caracas no suministró detalles en relación a esta medida acordada en las últimas horas. Bueno, ese episodio que tú refieres, que fue la famosa historia del Diario de Caracas en el año 84, por la discusión de un contrato colectivo que el grupo 1BC, que era el dueño del Diario de Caracas, se negaba a discutir, pero que en el fondo había un problema, un trasfondo político, un trasfondo de la visión de la sociedad. Hemos conscientemente reducido el número y la frecuencia de columnistas de izquierda en nuestras páginas de opinión como reflejo a la decisión del electorado venezolano. Dicho electorado no es más que el conjunto de nuestros lectores actuales y potenciales. El Diario de Caracas tiene que ofrecerle al lector lo que a éste le interesa leer, y los izquierdistas están fuera de sintonía política en Venezuela, como lo demostraron los resultados de las elecciones de diciembre. Que era un momento muy importante de la vida del país, porque era el momento de la antipolítica, eran los años 80, era cuando se estimulaba que la política era mala y que el ejercicio político era negativo. Todos sabemos en Venezuela que los partidos políticos han devenido en el país en maquinarias electorales, maquinarias muy grandes, eficaces para captar votos, para obtener elecciones, pero ejercen poca presión cotidiana, no tienen una presencia social activa. Entonces, ¿cuál es el plan? En estos 5 años es indispensable darle coherencia al movimiento empresarial. Entonces, se trata de aprovechar estos 5 años para organizar a un sector del movimiento empresarial a partir de metas absolutamente claras, el planteamiento de que el Estado es absolutamente inservible, de que los políticos todos son funestos, son vagos, conspiran contra el país. Y donde lo importante era suplantar a los partidos que gobernaban, y por eso nació aquella idea de el Estado omnipotente y la generación de relevo, ¿te acuerdas, no? La generación de relevo, que en este caso la representaban grupos económicos y Granier como una cabeza visible. Democracia a veces es crítica, yo por eso acepto tu crítica, me parece positiva. Perfecto. Y la tomaré muy en cuenta. Yo creo que es importante, yo creo que así se construye un país. Sí, bueno, ahora le queremos mostrar, el siguiente video va a ser un resumen de lo que ocurrió ese 4 de febrero de 1992. Eso empezó la madrugada del 3 y se propagó por toda esa madrugada hasta el día siguiente. Eso comenzó en la región centro-occidental, lo que sería la parte de las regiones capital, en el cual se encontraba Hugo Chávez. Algo que les quería mencionar es que el centro
de donde se encontraba Chávez es donde actualmente se encuentra reposando Chávez en el cuartel de la montaña en la zona del 23 de enero. Veamos el siguiente video. El 4 de febrero de 1992, la historia del país se dividió en dos. Los venezolanos despertaron al grito de la rebelión contra el gobierno neoliberal del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Cerca de 14.000 uniformados liderados por el teniente coronel del ejército Hugo Chávez buscaban cambiar el sistema político del momento. El objetivo no se logró esa noche, pero apareció en la escena política el comandante Hugo Chávez, asumiendo la responsabilidad de los hechos. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. El 4 de febrero surgió como respuesta a la represión del gobierno de Pérez, bajo cuyas órdenes murieron aproximadamente 5.000 venezolanos el 27 de febrero de 1989, durante la rebelión cívico-militar del Caracazo. Esta situación terminó siendo el punto de partida para la revolución bolivariana, que se materializó con el triunfo electoral de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998. Esta moribunda constitución. Bueno, a continuación seguiremos analizando este día tan importante en la historia reciente y veamos cuál fue el apoyo que tuvo Hugo Chávez junto a otro grupo de militares y en qué consistió esa preparación que llevó bastante tiempo hasta que ellos llegan a la decisión de que ese era el camino que debían tomar. Veamos a continuación ese material. Tres raíces, para nosotros era Zamora, para nosotros era Simón Rodríguez, para nosotros era Simón Bolívar. Eran nuestros libros de cabecera y el pensamiento de ellos, con un pensamiento que uno pudiera determinar en este momento, ya evaluado en este momento, presocialista. Cuando tú lees a Simón Rodríguez, sabes que hay ahí un mensaje. Cuando tú escuchas a Bolívar decir que un verdadero gobierno, el mejor gobierno es el que le da mayor suma de felicidad posible, mayor igualdad social, dices, ahí hay algo por debajo, hay algo, una sustancia. Bueno, nosotros, sin darnos cuenta, nos fuimos llenando de eso. Sin darnos cuenta, además el que venía de la calle con algún nivel de formación política. El presidente me capta allá en la Academia Militar, pues eso no se me puede olvidar porque es el y nos dice, ¿ustedes están dispuestos a acompañarme en un proyecto que tengo? Bueno, nos contó el proyecto y nosotros le dijimos que sí. Obviamente el proyecto no era tomar el poder para cambiar las estructuras del país, simplemente era un proyecto para que cada día que pasara fuésemos mejores profesionales, fuésemos mejores oficiales y con eso cambiar el esquema del ejército, que era lo que nos habíamos planteado en ese momento. Y por eso es que él me dice el viejo Fran, porque primero y el más antiguo de con quien habló. Entonces en las tardes y en la mañana parte. ¿Quién pide el parte? El oficial de día. Entonces el oficial de día están todos los cadetes, 480 muchachos ávidos o 500 muchachos ávidos de recibir información y el presidente en ese momento lanzaba su arenga. Bueno, mi capitán Hugo Chávez Frías siempre sembraba en el curso militar, en nuestra promoción, los valores patrios. La honestidad, la lealtad. Principios y valores nacionalistas. El amor hacia los subalternos. Siempre nos daba el ejemplo de conocer nuestra historia, conocer a nuestros próceres, los valores que nos inspiraron. Pero el hombre, lo que nos contaba, nos transportaba a esa época y comparábamos con la situación del país actualmente. Dijeran los generales de aquel momento incendiaria. Incendiaria porque nos hablaba de lo que estaba ocurriendo. Nos hablaba de lo que ocurría en la calle, pero además lo mezclaba con la historia. Y bueno, y eso fue factor fundamental del liderazgo que él hizo dentro de nuestra promoción y en las otras promociones también, porque no solamente era comandante del curso militar, sino que era oficial de planta de la Academia Militar, donde habían 4 promociones, y ya él había conocido 4 promociones más. Todos querían ser un Arias Cárdenas, un Hugo Chávez, un Ortiz Contreras, un Urdaneta Hernández, un Acosta Chirino, todo un Acosta Carles, todos queríamos ser un profesional como esos profesionales que teníamos en la academia que nos enseñaron a ser verdaderos venezolanos y profesionales, y después que los encontramos de comandantes en las unidades con ese deseo de querer hacer algo por lo que estaba pasando con Venezuela, bueno, todos dijimos sí.
Allí me juramentó junto con el comandante Arias Cárdenas en el movimiento revolucionario ya como oficial. Nunca lo olvidaré. Me marcó bastante. ¿Cómo te juramentó? ¿Cómo fueron esas palabras? El juramento del Monte Sacro. Juro por mis padres, juro por el Dios de mis padres, no dar descanso a mi brazo hasta ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo en nombre de una falsa democracia. En ese momento decíamos eso. Bueno, realmente Gabriel, ¿no? Más que como dice Carlitos Pancho, Gabriel fue el nombre que usamos, el seudónimo, lo que uno llama como el nombre de guerra durante los tiempos de la clandestinidad. Sí, bueno, continuando con ese apoyo que recibió el teniente coronel para ese momento, Hugo Chávez Frías, para ese 4 de febrero, vamos a seguir viendo imágenes de esos militares que eran cabezas de batallones y quienes dieron todo porque ese momento surgiera y se diera. Lamentablemente, como Hugo Chávez lo dijo, no pudo llegar a su término como así lo querían, pero vamos a ver en la que ellos dicen, porque después de todo esto le dijeron a los militares que ellos habían sido engañados, y ellos ahí lo dicen claramente, que ellos no fueron engañados, que ellos fueron con su propia voluntad. Veamos. Para participar de ese día, de ese movimiento nacional que estaba apoyado por civiles y militares, que en la noche íbamos a salir, que íbamos a estar en el cuartel hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde nos dijo que nos fuésemos a nuestras casas, dejáramos todo con nuestros familiares, todo que no fuesen a tener problemas, y a las 10 de la noche nos reuníamos nuevamente en el cuartel del Libertador, en su oficina. A todas estas hubo ese día una gran movilización en todo Fuerte Tiuna. Inclusive yo le dije al capitán Aguilar Tegame, que era instructor de táctica e ingeniería, que nos diera libre, porque estaban saliendo muchos oficiales y ya estaban haciendo muchas preguntas, que por qué el aula estaba quedando sola de todas las fuerzas, de demás alumnos de las otras armas. E hicimos a cumplir nuestra misión y a ir a prepararlo. Llegamos a las 10 de la noche, entramos a la oficina del teniente coronel Arias Cárdenas. Se encontraban todos los oficiales del grupo, como estaban dos capitanes y el resto tenientes, y los tenientes se estaban juramentando, y se efectuamos la juramentación. Y comenzamos con los oficiales que ya estaban comprometidos a trabajar acerca de la orden de operaciones y la parte final del desenlace de la operación. Desde que el comandante Chávez me da la misión de integrar la Plaza de Valencia, pues digamos que hay personas fundamentales acá. En el área ciudadana, sin lugar a duda, el trabajo que hace Saúl Ortega y Argenis Loreto para integrar la población civil, que siempre fue nuestro sueño, que la insurrección fuera cívico-militar. El trabajo que hace Saúl y Argenis es trascendental, es lo que logra el tejido social en la calle. Digamos que de allí se deriva toda la integración de la muchachada universitaria, desde allí se deriva toda la integración ciudadana, y el día específico de los hechos del 3 y 4 de febrero, pues se deben a ellos fundamentalmente y a todo el liderazgo de ese entonces. Nosotros vamos a las habitaciones de los oficiales, le tocamos las puertas, algunos de los oficiales se unieron a nosotros, otros oficiales no quisieron unirse, los llevamos hasta la oficina del comandante Arias Cárdenas, se desarmaron y estuvieron ahí bajo vigilancia. Entonces la mayoría de los profesionales del Grupo Freites se unieron al movimiento. Igualmente las tropas decían, ¿qué está pasando, mi comandante? Mi comandante Arias Cárdenas le decía, bueno, estamos este es un movimiento nacional y vamos a defender la democracia. Pero paso en la noche, en la madrugada, paso por las cuadras. Y cuando paso por las cuadras hay un soldado que me dice, ¿verdad que ustedes están en armas contra el gobierno de Pérez, que van a tumbar los adecos? Y yo le digo, exactamente, pero más que eso. Y entonces la tropa le decía, sí, mi comandante, estamos con nosotros, con ustedes, vamos a acompañarlo. Y las tropas se unieron a nosotros. Y ahí se me prendió el bombillo de inmediato, ¿no? Y yo dije, cuño, ¿pero qué hago con estos soldados presos si son pueblos como los soldados míos? Los mandé a salir a formación, ¿tú te acuerdas de eso? Claro. Y aquí en la plaza les di una arenga. Y les di una arenga y les dije las razones. Fueron 10 minutos. Y les dije, ¿quiénes me van a acompañar? Y todos levantaron la mano y nos vinimos para el Parque del Freites, que está de este lado. Por lo menos en mi caso, el comandante de Acosta Chirino, fuimos todos los profesionales del batallón, nos reunimos en el patio de formación al lado
de la primera compañía, y ahí habló con nosotros, él y los que estaban directamente en el proyecto, y nos hablaron, nos explicaron lo que iba a pasar, y ya nosotros sabíamos por qué venía eso, pues. Y en ese momento nadie dijo algo diferente a nosotros estamos con usted, mi comandante. Y toda la tropa dijo que sí, por lo menos en el batallón Chirino y en el batallón de apoyo, porque estábamos ahí al lado, toda la tropa dijo que sí, nadie estaba engañado, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. De Miraflores veo un grupo de compatriotas que estaban filmando, como haciendo un trabajo, entonces, pero están arrinconados. Yo me salí del dispositivo de combate del tanque y les dije que se fueran. Esto es un alzamiento militar, esto es fuego real, salgan de ahí porque lo pueden herir. Después tomé mi misión. Parando a la gente, yo andaba de civil con mi brazalete y mi boina iba de civil, yo no me uniformé. Y con mi pistola nada más no teníamos. Eso tenemos uno. Kamikaze. No, pero era el convencimiento de lo que íbamos a hacer. Estamos convencidos. O sea, nosotros, ese día no nos podía parar nadie. Avísame, cántame la zona, Oscar. Nosotros en la noche nunca pudimos tener contacto con las unidades que tenía el comandante, ¿no? O sea, nosotros actuamos en Miraflores y pensamos que estábamos solos. Mientras nosotros hacíamos eso, el presidente venía a Maracay. También, en una locura, venirse a Maracay y llegar a tratar de entrar por la Avenida Sur. ¿Él viene con cuántos autobuses? Con su batallón. En unos autobuses. De esos que agarraron los autobuses en la calle para que nadie se diera cuenta. Sí. O sea, nosotros nunca supimos que el comandante estaba, ni que las unidades de él salió, ni... Bueno, la de él sí sabía que venía porque lo había hablado con él, pero no sabíamos, pensamos que éramos solos. Fuimos los primeros que llegamos. 4 tanques y mi otro tanque, que era mi Monte Carlo, que después mi esposa, cuando estaba preso, aprovechó y lo vendió. Nosotros llegamos allí y después llegó el otro grupo de gente que vino del Fuerte Tiuna. Como a las 2 de la mañana me tocan la puerta de mi habitación y me dice mi esposa, en aquel momento era mi novio, me dice: Marisol, hay un golpe de estado, tienes que bajar, vente, vamos a ver qué es lo que sucede exactamente. Yo bajo y es cuando nos explica muy rápidamente mi capitán Arteaga Páez, y no lo pensé 2 veces. Mira, hay algo que estas oligarquías no entendieron, es que el propio himno del ejército, dice: nuestra sangre es la savia del pueblo. Y por eso muchos analistas, militarólogos de América Latina no entendían que hubiera soldados revolucionarios, soldados progresistas, soldados comprometidos con su pueblo, explotando en Caracas. Ellos pensaban que éramos cara pintada o que éramos no sé qué cosa que ocurrió en el sur, pues. Ellos pensábamos que éramos los mismos milicos que ellos señalaban como enemigos. Uno puede encontrar ciertas características, yo diría que peculiares, de la Fuerza Armada venezolana. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la Fuerza Armada venezolana se constituye en un proceso de liberación, de independencia. La guerra de independencia cobra el carácter triunfal que toma a partir de que las políticas que aplicó Simón Bolívar, la alianza Simón Bolívar con José Antonio Páez, incorpora el factor popular al ejército libertador. No entendieron que este pueblo se forjó y este ejército se forjó después de Bolívar con Zamora, y que este ejército se forjó de verdad, como dice el himno del ejército, con la propia sangre popular. Un segundo aspecto es la guerra de Federación. La guerra de Federación fue eminentemente una guerra campesina, porque la reivindicación fundamental que la alimentó fue precisamente el problema de la distribución de la tierra, y de aquí el enfrentamiento de Zamora con los grandes terratenientes y el poder político que los representaba en la época. Los militares no venimos de las élites, los militares venezolanos venimos del extracto social, de los pueblos, de las barriadas. No somos los militares sureños de entonces que vienen de los extractos altos. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente de la República Socialista de Cuba, que el 4 de febrero ambos llamaron para condenar el golpe, Fidel Castro y George Bush padre. Yo dije, qué sorpresa que tanto de la derecha como de la izquierda coinciden en condenar una aventura golpista militar. Hubo una manifestación de las interioridades más profundas del alma popular diciendo: esto
que está sucediendo, yo lo adhiero. Esto es necesario. ¿Qué ocurrió con el enorme esfuerzo, la enorme capacidad de organización de Hugo Chávez, el presidente Chávez, así como de Arias Cárdenas y los demás oficiales que lo acompañaron? Bueno, lo objetivo y lo subjetivo se juntaron. La necesidad histórica de producir un cambio y el hecho real de que la sociedad venezolana estaba agotada. Estaba que militamos en la izquierda universitaria. Nos sorprendimos al ver la rebelión, la insurrección militar del 4 de febrero de 1992. No le tenga miedo, ustedes son los patriotas. En estos momentos, grupos de estudiantes, presumimos, están uniéndose a las fuerzas patriotas, las autodenominadas fuerzas patriotas, acá en el fuerte Paramacay, en Valencia, y están por incorporarse al grupo de oficiales que están desde tempranas horas de la mañana, aún por rendirse. No han acatado las órdenes del presidente de la República, como ustedes pueden ver, todos andan armados y se están uniendo a las autodenominadas fuerzas patriotas que aún no se han rendido acá en el fuerte Paramacay de Valencia. También en el ámbito militar hay una gente que dice: no aguanto más esta podredumbre y yo me voy a alzar, y además con todas las de perder. Era un gesto casi suicida, pero era la necesidad de esa juventud militar rebelarse. Eso nos alentó muchísimo a los dirigentes estudiantiles o a los estudiantes, a las personas que creíamos que efectivamente teníamos que cambiar el país, que teníamos que construir una Venezuela diferente. Esencialmente la universidad, allí el grupo de centro de estudiantes tenía a través de interpuestas personas un conocimiento, tal vez vago, pero una decisión para participar en el movimiento. Esta rebelión cívico-militar de este movimiento bolivariano revolucionario 200, que generó este cambio en la historia venezolana, fue liderizada por este grupo de militares y ellos estuvieron presos y liberados después, 2 años después, en 1994, por el presidente para ese momento, Rafael Caldera. Posterior a eso, más cambios vinieron en Venezuela. Luego Hugo Chávez gana las elecciones en 1998 y comienza este nuevo periodo llamado Quinta República para los venezolanos. Queremos, para cerrar el programa y terminar con este tema, que vean un material acerca de cómo recibió Hugo Chávez a Venezuela en ese año en que gana las elecciones, 1998, para que no se dejen engañar con respecto a qué era esa Venezuela antes de Chávez, antes de la revolución, que muchas veces mienten en los medios de comunicación y dicen que era maravillosa, perfecta, y que es ahora la Venezuela actual la que tiene problemas. Muchas gracias. Vean este material. Los principales titulares de Universal decía: Amazonas registra el más alto índice de embarazo precoz. Pero Amazonas no es el único estado donde el embarazo es precoz. El primer venezolano de este año 99 nació en Caracas y su madre tiene 14 años apenas. Los niños mueren a causa de enfermedades infectocontagiosas y los jóvenes se suicidan frustrados por la falta de futuro. Esa es la Venezuela que usted recibe. ¿Por dónde empezamos? Tú sabes que el presidente Caldera decía hace unos días que él me entregaba un país en marcha. Yo le respondí desde Barinas que sí, en marcha pero hacia el infierno. Porque hay muchos tipos de marcha. Tenemos que revertir la marcha y cambiar el rumbo. Tú me sigues preguntando por dónde empezamos, pues hay muchas formas. Por ejemplo, en el caso de la juventud, en el caso de la educación. Pero hay una cosa, ya que estamos hablando de empezar, yo empiezo pidiéndole a todos los venezolanos, porque la tarea no es mía. La tarea de un hombre solo es imposible cuando se trata de un drama tan profundo como el que estamos viviendo en Venezuela. Cada hombre, cada mujer, cada medio de comunicación social, y subrayo esto, cada medio de comunicación social, tiene que ser visto en función de servirle a un país, especialmente como está nuestro país. Los empresarios privados tienen que incrementar toda la conciencia social, la conciencia aquella de Cristo, la de Bolívar, que nació rico en cuna de oro y bueno, invirtió todo aquello y murió sin camisa. Yo no les pido que mueran sin camisa, pero que pongamos en primer lugar la realidad social de nuestro país.
Sí, bueno, hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecerles el haber compartido con nosotros, y si quieren buscar mayor información sobre este documental lo pueden hacer a través de YouTube. Y bueno, esta es una celebración a la cual se ha llamado La Dignidad de Venezuela en ese 4 de febrero de 1992. Sí, el cambio de la historia de Venezuela y también de la historia de nuestra región. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Que tengan buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Cuando usted se dio a conocer el 4 de febrero del 92, empezaron a aparecer en los muros de Caracas, y me imagino que de toda Venezuela, Chávez es pueblo. Cuando usted inició su campaña política, la gente empezó a decir Chávez es la esperanza y es el cambio. Y ahora, en vísperas de su triunfo electoral, la gente decía que usted es un sentimiento nacional. Mi pregunta es, como presidente electo, ¿qué espera usted que el pueblo de Venezuela diga del presidente Chávez cuando él termine su mandato? Pues lo que aprendí hace años, Jimena, cuando tenía 17 y entré a la Academia Militar de Venezuela queriendo ser pelotero de Grandes Ligas. Y allá en el patio de honor de la Academia Militar, donde recibí mi sable de subteniente el 5 de julio del año 75, allá está inscrito. Dice así: la Academia Militar de Venezuela forja hombres dignos y útiles a la patria. A mí, al final de todo esto, sentado a la orilla del camino, me bastará, más allá de todo lo demás, que el pueblo venezolano diga: Hugo Chávez fue un hombre digno y útil a su país. Más nada, sencillamente así.